una negociación fácil porque pero muy aguerrido en las discusiones, así que después de una ardua negociación ya podemos decir que Javier Vicen va a estar en el 2025 día a día con las columnas de economía. Buen día, Javier, ¿cómo va? Buen día, Guillermo, muy bien. Fueron 47 minutos de teléfono. ¿47 los contó? Sí, los conté porque debe haber sido la llamada telefónica más extensa en mi vida. Eso bien. Bueno, pero lo que pasa es que es un duro negociador usted. Bueno, no, más allá no quiero que se entere mi madre de la claro, creo que va a reclamar. Está muy bien. Y con razón. Bueno, Javier, hemos llegado hasta aquí, que no es poca cosa, ¿no? En un año que, por suerte, lo hemos tenido para tratar de explicar lo que pasa económicamente en la Argentina, si es que tiene explicación, ¿no? Porque, esto lo voy a decir a título general, los que sufren el ajuste apoyan al gobierno y los que tienen los beneficios de las acciones del gobierno caen en default. Andá a explicarlo. Es lo que decía está el capitalismo, el comunismo y la economía argentina, ¿no? Y Japón, que no se sabe cómo funciona. Bueno, algo dice Javier, así que todo suyo para explicar este 2024. Bueno, sí, yo diría que más que explicar se puede uno hacer el esfuerzo por tratar de interpretarlo, ¿no? En esto de analizar la economía argentina, que siempre es compleja, pero este año particularmente ha sido un año que ha roto el molde. Y en eso de romper el molde, yo no sé si hemos llegado a la otra orilla o hemos naufragado en tratar de interpretarla a lo largo de todo este año. Yo tengo una interpretación del gobierno que es la herencia que ha instalado durante este primer año. Es un primer año de prueba y error, de ensayo, de un gobierno con inexperiencia en la gestión económica, que buscó en viejos conocidos la conducción y apoyado por las corporaciones. Otras corporaciones distintas a las corporaciones que venían sosteniendo gobiernos en el pasado, pero al fin y al cabo corporaciones. La Argentina corporativa hoy está más instalada que nunca. Y la esencia del gobierno es un gobierno autoritario en lo civil, como suelen ser los gobiernos liberales en lo económico en la Argentina, en esto de que liberalismo de mercado no va de la mano de libertades individuales, que ha instalado un orden. El orden que ha instalado es el desorden del mercado, en esto de que cada uno se las arregle como pueda, y en eso de el sálvese quien pueda, vamos haciendo lo que podemos. Y tiene una bandera en el gobierno, y esto es lo excepcional respecto a gobiernos que del mismo tinte ideológico hubo en la Argentina del pasado. También de la injusticia, ¿no? Es fuerte decirlo, pero esa es la bandera del gobierno que lo sostiene, porque encuentra apoyo en los que vos dijiste, en los que sufren el ajuste. Hay una fuerte indiferencia de aquellos que la pasan un poco mejor, que son los sectores de clase media alta y clase media consolidada, y después hay mucha complicidad del poder económico porque está haciendo sus diferencias. Te confieso, Guille, que anoté varias cosas porque hay que ordenar el gobierno, o sea, tratar de ordenar las ideas ante un gobierno que muchas veces ha costado entender hacia dónde iba. Pero me parece que como empezó, nos marca lo que es y lo que va a ser, y este orden establecido por el desorden del mercado. Empezó con una devaluación provocada por la política económica, no una devaluación del mercado, yo digo por la magnitud, ¿no? Hemos tenido fuertes devaluaciones en la Argentina, pero esas fuertes devaluaciones han tenido la característica de que las impuso el mercado. Bueno, acá tuvimos una devaluación en diciembre del 2023 fortísima,
provocada por el gobierno, como parte de su política económica, que a la par de la devaluación liberó precios, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el precio de los combustibles. Y lo excepcional de eso, porque devaluaciones hemos tenido, es que fue una decisión deliberada que se conjugó con que no hubo ningún tipo de compensación para los salarios y las jubilaciones, en un ajuste de un tamaño inédito para la economía argentina, que no repartió costos de manera equitativa, de manera de que se tuviera en cuenta la capacidad de contribuir a ese ajuste, es decir, con la bandera de la injusticia como estandarte. Y eso me parece que marcó y marca el rumbo de hacia dónde va el gobierno y cómo es la forma de entender la política y la economía. Esta evaluación tuvo como objetivo la demanda agregada en un plan clásico ortodoxo, pero despiadado, que esta es otra palabra que lo define, la injusticia y lo despiadado del gobierno, porque en definitiva tuvimos el ajuste más importante de la historia económica argentina, que no lo pagó la casta como prometió el gobierno, sino que lo pagaron jubilados, el mundo del trabajo, la educación, la salud, la ciencia y las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo que evaluaba, ajustaba los números del Estado, disparó la inflación al 25% de diciembre, que es propio del gobierno, al 21% de enero de este año, al 13 de febrero y al 11 de marzo, licuando activos ante el silencio de las clases medias, ¿no? Cómo se destruyó el valor de los ahorros y del capital de las clases medias, y no hubo ni un pero, ni una queja, ¿no? Es algo llamativo. Este ajuste se pasó de rosca, lo reconoció el propio presidente, innecesario por la magnitud, pero necesario en el esquema mental de un presidente que tiene una característica que yo creo que es la característica que a los argentinos muchas veces celebran, que es la desmesura. Un presidente que no tiene ningún prurito en decir nada, y que tampoco tiene ningún prurito en que el ajuste sea despiadado. Después vino la estabilización, y la estabilización nos dejó una nueva distribución del ingreso, más regresiva, y el principio, la semilla, que ya se había sembrado en otros gobiernos anteriores, sobre todo a partir del 2015, de una nueva Argentina. Una Argentina de otras corporaciones, de las corporaciones vinculadas al petróleo, al gas, a los servicios públicos, a la minería, ¿no? Una Argentina extractivista que expulsa a un montón de argentinos de esa ideario de ser de clase media, ¿no? Y la nueva Argentina convive con la tolerancia a eso, ¿no? La tolerancia a no formar parte de amplios sectores de la Argentina. En definitiva, la tolerancia a la injusticia. La estabilización, que nos deja un 2% de inflación mensual, que es altísimo, que si lo comparamos con otros países de la región es una inflación alocada, pero que si la comparamos con la que dejó la gestión de los Fernández y de Massa, es una inflación bajísima. Y por eso la gente tolera el desorden del mercado, porque al lado del desorden del estatismo del gobierno que se fue, es llevadero, ¿no? Y acá viene la estabilización que les decía, que está basada en lo que se basó en los 90, en un populismo cambiario, ¿no? Donde de la mano del tipo de cambio, una política cambiaria que atrasa el tipo de cambio, que hace el carry trade una bandera junto con la injusticia, porque no hay nada más injusto que el carry trade en lo económico, que se combina con la apertura, las posibles privatizaciones o las que vendrán, el individualismo como forma de organizar o desorganizar la sociedad,
y el mundo de las finanzas que va tomando preponderancia sobre el mundo de la producción. Este desorden del mercado, que para la sociedad es mejor que el desorden del gobierno anterior, es el éxito del gobierno. Un orden que está atado con alambre, Guillermo, ¿no? Y que le permite al gobierno tener esta deriva autoritaria que hay complicidad de la sociedad, que le permite hacer o decir cualquier cosa y que quedó marcada por el quiebre institucional que representa para la Argentina tener otro año más sin presupuesto nacional, ¿no? Esta ley tan importante para decir en qué se gasta la plata de los contribuyentes, como le gusta decir a Javier Milei y a los libertarios, bueno, se gastará en lo que Javier Milei y su grupo reducido que hacen política y lo hacen bien porque van instalando en la agenda sus temas, se le antoje. Eso es lo que tendremos el año que viene. Y lo que evidencia la fragilidad de este plan económico, es fragilidad externa, que es la fragilidad de las cuentas en dólares, no de las cuentas en pesos, que son las cuentas del fisco, las cuentas del Estado Nacional, del famoso déficit fiscal que el gobierno ha eliminado. Son las cuentas que siempre terminan en la Argentina generando los problemas, con un Banco Central que termina el año como lo empezó, sin reservas o reservas en terreno negativo por 10.000 millones de dólares. Y eso a pesar del fuerte ajuste en el mercado interno, que también se combinó con un fuerte ajuste en el sector externo, que no sirvió para nada en materia de sumar dólares, porque el gobierno, en el afán de el populismo cambiario, de sostener el populismo cambiario, se dedicó todo el año a rifar dólares, a rifar dólar barato. Y la pregunta que queda y que se sostiene es justamente esta, que lo hemos hecho a lo largo de todo el año. ¿Cuánto dura? Bueno, hay muchas respuestas, están por la mirada en lo fiscal y dicen que en la medida que haya equilibrio fiscal el sector externo no importa, y otros que posan la mirada en lo externo y no prestan atención a lo fiscal. Yo creo que son las dos cosas, lo fiscal y lo externo, y hay muchas dudas de si se sostiene las dos cosas, porque si Argentina crece el año que viene, bueno, habrá otras demandas de la sociedad seguramente, en esto de una cebolla, que pueden ser las demandas de la sociedad, donde van capa por capa demandando otras cosas, y también habrá otras presiones en el sector externo. Se sostiene, y creo yo, ocurre como en la década de los 90 del siglo pasado, aparecen los dólares vía la inversión extranjera, que está ausente en la Argentina desde hace mucho tiempo y que no volvió a pesar de un gobierno que concedió todo con el RIGI. Se aparece la deuda, que es lo que está tratando de negociar el gobierno con el Fondo Monetario Internacional para volver a los mercados de capitales, y si se termina de consolidar esa nueva Argentina que excluye, que no tiene en cuenta el mercado interno ni la industria, que es la Argentina extractivista del petróleo, el gas y la minería. En definitiva, este gobierno se sostendrá su plan económico si continúa la injusticia como bandera, si continúa la indiferencia de una sociedad que está dormida, y si puede acceder a los mercados de deuda y aparecen los dólares del sector extractivista necesario para sostener el populismo cambiario. Gracias, Javier. Buen cierre de año para vos y los tuyos. Quisiera tener una cuota de optimismo para el 2025, pero no hay una sola señal de la realidad que nos devuelva esa expectativa. Nosotros tenemos que ser pesimistas por naturaleza para hacer nuestra actividad periodística, o como decimos siempre, somos pesimistas porque somos optimistas informados. Y si más o menos te acordás de lo que pasó, tampoco tenés que ser tan preciso, ¿no? Más o menos te acordás de lo que pasó,
en esta Argentina en los años recientes, todos los caminos conducen a repetir historias no queridas. Ojalá nos equivoquemos, ojalá. El daño ya está hecho, ¿no? El daño que Milei quería hacer, echó 35.000 empleados públicos, hoy tenemos un pésimo Estado brindándonos servicios, dejó de hacer la obra pública, le quitó medicamentos a los jubilados, hizo que perdiéramos la mayoría de los trabajadores poder adquisitivo, habrá una élite pequeña, volvieron impuestos. De hecho, hoy veía que se renovó por 3 años un impuesto a las importaciones, que encarece los productos, un gobierno que vino a decir que iba a reducir impuestos. Bueno, por decreto hoy Milei, el impuesto a las importaciones, que es una tasa, un sellado que se les cobra, se renovó por 3 años. No son los aranceles, sino un impuesto que se cobra. Bueno, ni hablar ganancias, lo definís bien. Hay una estabilización ficticia, porque ¿cómo podemos concebir que aumentando el gasoil, la nafta y los demás combustibles un 300%, aumentando el peaje un 300%, y la inflación sea del 100%? Es rarísimo, ¿no? Pero bueno, es clásico, ortodoxo y despiadado el gobierno, según Javier Vicen. Gracias, Javier, el placer de haber contado con tu aporte profesional para analizar la economía durante todo este año, y nos reencontramos en febrero. Nos reencontramos en febrero, el placer también ha sido mío de compartir con ustedes las mañanas en esta radio de Río Cuarto, que es la gospel, que se sostiene con la calidad informativa y de opinión también que merece la ciudad. Muchas gracias, saludos a la familia, buen 2025 para usted, sobre todo con mucha salud y armonía. Bueno, igualmente para todos ustedes.